Bueno, seguimos resolviendo ejemplos de estadística descriptiva del cálculo de las medidas. En esta ocasión tenemos como gráfico una ojiva. Vamos a realizar la lectura del ejemplo. Dice, el siguiente gráfico representa la ojiva para la demanda de energía mensual de las viviendas ubicadas en cierto sector de la ciudad. Calcule e interprete media, moda, mediana, decil 8, percentil 40. ¿Más de cuánto consume el 20% de las viviendas con mayor consumo? ¿Qué porcentaje de las viviendas consumen entre 500 y 800 kilovatios hora? Utilice una regla de 3 por clase. Calcule las medidas de variabilidad y las medidas de forma. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que si observamos nuestro diagrama, observamos el eje horizontal, nos damos cuenta de la variación en las unidades. El dato es demanda de energía mensual. Es un tipo de dato continuo. Y teniendo en cuenta cómo van variando los valores en el eje X, nos damos cuenta de que los datos están agrupados. Y lo que tenemos allí es o son las fronteras de clase. Como es una ojiva, nuevamente, lo que está ubicado por encima de la gráfica lineal son las fronteras acumuladas. Aquí tenemos las fronteras acumuladas. Y como para que observemos o más bien recordemos un poco lo que representan, por ejemplo, este 75 que está asociado a 650,5, quiere decir que en 75 viviendas el consumo máximo mensual de energía fue de 650,5 kilovatios. Siempre que tengamos una ojiva, no debemos olvidar que la ojiva nos da la frecuencia acumulada. Y necesitamos la frecuencia absoluta. Entonces aquí lo primero que hacemos, ya está un poco adelantado, es escribir las fronteras de clase. Entonces vemos que la primera clase del gráfico va de 150 hasta 250.5 y así sucesivamente. Entonces aquí colocamos 150.5 y 250.5 la primera clase. La segunda inicia donde termina la primera, 250,5 y 350. Así hasta llegar a la última que observamos en la gráfica es 1050,5. Entonces aquí nos damos cuenta de que la amplitud es de 100 unidades. Cada clase tiene una amplitud de 100 unidades. Escribimos las frecuencias acumuladas. En el orden en que aparecen en el gráfico, 25, 37, 53 son estas frecuencias acumuladas que están acá. Después me voy a saltar a la columna P, calculamos las frecuencias absolutas, lo que hemos representado con F. ¿Cómo las calculamos? La de la primera clase, esta es la misma 25. La de la segunda clase, esta segunda clase, la frecuencia acumulada es 37 menos la anterior menos 25. La tercera clase, que tiene frecuencia de 16, resulta de 53 menos 37. Siempre va a ser el de la clase menos el de la clase anterior. Entonces, el 12 resulta de 65 menos 53. Y así voy calculando todas las frecuencias absolutas. La suma de todas ellas me debe dar el último valor que aparece en frecuencia acumulada y de hecho me da 98. Quiere decir que en total se tomó la demanda de energía mensual en 98 viviendas. Lo primero que me pide es calcule e interprete la media. Nuevamente, si usted va a calcular la media para un conjunto de datos que se encuentran agrupados, sea en una ojiva, sea en un polígono o en un histograma, debe calcular para la media la marca de clase. Aquí está la marca de clase. Como no conocemos los datos, suponemos que todos los valores en cada clase son iguales a la marca de clase y con esa marca de clase
usted coloca esa marca de clase en su calculadora con esta frecuencia y a partir de las funciones de su calculadora calcula o haya la media y haya la varianza. En este caso vamos a utilizar las expresiones. Para ilustrarlo vamos a utilizar las expresiones para el cálculo cuando tengo datos agrupados. Vamos a ver, quisiera borrar esto que he escrito aquí, pero el cursor no me está funcionando. Bueno, entonces, ¿qué expresión utilizamos para la media? Esta expresión que está aquí en el recuadro es la que vamos a utilizar para la media. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos multiplicar cada marca de clase por su frecuencia. Multiplicamos estas dos que están aquí, estas dos que están acá. Y aquí lo podemos ilustrar en el Excel. Aquí lo podemos ilustrar. Fíjense que es FI por MI. Eso lo repito para cada clase y obtengo todos los productos. Luego sumo los productos, me da 46.549 que representa el numerador. Aquí lo que hago es primero sumo y después divido entre n, pero da exactamente igual. Entonces calculamos nuestra media como número total, esta suma entre el número total de datos. Y ahí está mi media, 474. ¿Qué significa esto? Que en promedio cada casa consume, si lo redondeo, 475 kilovatios hora al mes o 774,99 kilovatios horas al mes. Luego me dicen calcule la moda. Entonces la moda, cuando tengo datos agrupados, es la marca de clase de la clase con mayor frecuencia. Si usted observa aquí las frecuencias, la frecuencia más alta es 25 y la clase correspondiente es 200.5. Quiere decir que la moda es 200.5. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo puedo interpretar? La mayoría de las viviendas tienen un consumo de 200,5 kilovatios horas al mes. La mediana. Entonces, la mediana, recalco que cuando mis datos están agrupados, no calculo la posición. Eso no se le debe olvidar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de esta expresión que está aquí. Esta expresión que está acá se utiliza para cualquier cuantil. La mediana es un cuantil, esta expresión que tenemos acá. ¿Qué es lo primero que hacemos? Siempre tenemos que buscar qué porcentaje de datos hay a la izquierda de ese cuantil. En este caso, se los hago con un dibujo. La mediana divide mi conjunto de datos en 50-50. Entonces, si divide mi conjunto de datos en 50-50, siempre debo ver o tener en cuenta el porcentaje a la izquierda. Aquí no hay problema porque es 50-50, pero para cualquier cuantil debe tenerlo pendiente. Entonces, paso 1, digamos, 50% de número de datos de 98. Tengo 98 datos en total. Ese es 49. Entonces, luego observa las frecuencias acumuladas hasta donde se completen los 49. Si usted observa la frecuencia acumulada, mire que en la primera clase la frecuencia es de 25, en la segunda es 37 y en la tercera es 53. Quiere decir que ya en la tercera clase completa los 49. Entonces, lo segundo que hace es identificar la clase. En este caso, la mediana está en la clase 3 o en la tercera clase. Comienza a usar esta expresión. ¿Qué es cada término de esa expresión? FII es la frontera inferior de la clase donde está la mediana, en ese caso es 350.
5 más, ¿qué es G? Ese G es este valor que acaba de calcular, este es el G, menos, que es este FAQI menos 1, es la frecuencia acumulada hasta la clase anterior donde está la mediana, en este caso es 37, dividido entre la frecuencia de la clase donde está la mediana, la frecuencia es la frecuencia absoluta, es este 16 que está acá, y lo multiplica por la amplitud, que es 100, la amplitud del ancho de cada clase. Efectuamos esa operación y me resulta que la mediana es, vamos a ver, 350, 49 menos lo que tengo en la clase anterior, esto, por 100 entre 16, que es, no se puede pasar, si la clase 3 está hasta 450, la mediana no se puede pasar de ahí, entonces ahí vemos que la mediana es 425, ¿qué? Kilovatios hora. Entonces, ¿qué puedo decir? Aquí ya no digo por lo menos, sino digo el 50% de las viviendas tienen un consumo mensual de energía de máximo 425,5 kilovatios hora. O puedo decir el 50% de las viviendas tienen un consumo mensual mínimo de, porque hay un 50% este de acá para el cual la mediana es un mínimo y hay un 50% para el cual la mediana es un máximo. Si vamos a calcular otro cuantil, hacemos lo mismo. Vamos a calcular, aquí dice calcular el decil 8 y el percentil 40. Entonces, decil 8. Decil 8. Entonces, cuando me hablan de decil, es de 10 en 10. Entonces, el decil 8 me está dejando a la izquierda, aquí decil 8 me deja a la izquierda un 80% y a la derecha un 20%. Entonces, lo primero que hacemos es 80% de 98. Ahí calculamos 80% de 98. Y decimos, el decil 8 está en la clase, vamos a identificar la clase. 80% de 98, vamos a ver cuánto da eso. Por 98. 78.4. Entonces, si observamos 78.78 hasta la clase 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 75. Completamos los 78 en la clase 6. Entonces, el decil 8 está en la clase 6. Está en clase 6, ya comenzamos a utilizar la expresión frontera inferior de la clase 6. Entonces, frontera inferior de la clase 6, 650,5. 650,5 más el G, que es este 78.4, menos cuántos datos hay antes de esa clase. Y vamos y buscamos estos dos valores. 78, hay 75 datos y la frecuencia de la clase es 10. Hay hay 75 datos y la frecuencia de la clase es 5. Hay 75 datos y la frecuencia de la clase es 5. Hacemos esa operación, vamos a hacerlo por aquí. 650,5 para no estar mirando allá arriba, más este 78,4 menos 75 por 100
entre 5. Y le damos 718. Verifiquemos que no se sale, está en esta clase. Está entre 650 y 750. Este es mi decil 8. Ese es mi decil 8. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo lo vamos a interpretar? De 8 quiere decir que el 80% de las viviendas consumen máximo, aquí lo estoy diciendo de otra forma, también es válido, consumen máximo 718,5 kilovatios hora al mes. O puedo decir el 20% de las viviendas consumen mínimo 718,5 kilovatios hora por mes. Porque para este 80% de acá, el de 8 es un máximo. Para este 20% de acá, el de 8 es un mínimo. Entonces tiene dos interpretaciones. Le invito a que usted de igual forma calcule el percentil 40. Percentil 40. Simplemente debe tener pendientes que el percentil va de 1 en 1. Quiere decir que si habla del percentil 40, a la izquierda está el 40% y a la derecha 60%. Entonces, aquí está el percentil 40. Debe calcular 40% de 98 y realizar el mismo procedimiento. Vamos a responder ahora este segundo inciso que dice, más de cuánto consume el 20% con mayor consumo. Aquí le está diciendo 20% con mayor consumo. El 20% con mayor consumo me está hablando del 20% a la derecha. Acá están los de mayor consumo. Acá están los de mayor consumo. Entonces ese 20%. ¿Por qué me está preguntando aquí? Está preguntando por el decil 8. Aquí la clave está en identificar qué le están pidiendo. Entonces, bueno, decil 8. Ya lo hemos calculado, aquí decil 8. Puede responder la pregunta. Luego dice acá, ¿qué porcentaje de las viviendas consumen entre 500 y 800 kilovatios? Me voy a ubicar aquí al ladito para que, aquí me dice, use una regla de 3 y voy a hacer un grafiquito donde ilustre mejor esa regla de 3. Vamos a borrar un poco acá. El borrador como que no está muy bueno. Vamos a ver otra vez. Ahora sí, ok. Listo. Entonces, quiero que veamos algo. Me dicen entre 500. Voy a hacer un grafiquito aquí de las clases. Una línea recta realmente. Una línea recta ilustrando las clases. Vamos a poner más gruesito. Miren que entre 500. Aquí tiene una clase, la clase número 4, que va de 450,5 hasta 550,5. La siguiente va hasta 650,5. La siguiente va hasta 750,5. 450, 550, 650, 750 y la otra va hasta 850,5. A usted le están preguntando qué porcentaje de las viviendas están entre 500. El 500 está más o menos por aquí, ahí lo voy a ubicar, de pronto no está justo donde es, este es 500. Y 800, y el 800 está por acá. Entonces, ¿qué significa hacer una regla de 3? Es, en esta clase hay
405, hay 12 datos, aquí está 12 datos. ¿Cuántos de esos 12 estarán en este pedacito? O sea, es una regla de 3. Luego dice, en esta clase hay 750, 850, hay 6 datos. En esta clase hay 6 datos. En esta clase hay 5 datos. 12 datos, 450, 12 datos. En este caso, hasta 800 me interesa cuánto hay aquí. Ya yo sé que entre 550 y 650 hay 10. Aquí hay 10. Y aquí hay 5. Me faltaría este y este. Entonces hacemos una regla de 3 para el primer pedazo. En una amplitud de 100 hay 12 datos. En este pedacito de aquí, este pedacito es 50.5. ¿Cuántos datos hay? ¿Por qué 50.5? Porque si aquí es 500 y hasta aquí es 550.5, en esta parte que tengo aquí resaltada hay 550.5. Para el otro pedazo, en una amplitud de 100, ¿cuántos datos hay? Hay 6. Ahora, en este pedazo de aquí, este pedazo es 800 menos 750.5, ese es 49.5. ¿Cuántos datos hay? Entonces, hagamos este cálculo y hagamos este cálculo. Este sería 50,5 por 12 entre 100. Y este sería 49.5 por 6 entre 100. Y ahora lo que hacemos es sumar, o sea que de acá serían nada más 6,06 datos sin redondear y de este serían 2,97 datos sin redondear. Entonces, ¿qué porcentaje? El porcentaje que me están preguntando sería una suma de este 6 más el 10 de esta clase más el 5 de la siguiente clase más el 2,97. Eso lo dividimos entre el número total de datos, que es 98. Pues si quiere lo multiplica por 100 o le cambia el formato. 24. Entonces, ¿qué decimos? El 24.5% de las viviendas tiene consumo o consumen entre 500 y 800 kilovatios hora al mes. Ahí está. Hemos utilizado una regla de 3. Este sería el inciso número 3. ¿Ya? Bueno, después me dice el inciso 4, calcule las medidas de variabilidad y de forma. Las medidas de variabilidad y las de forma se las voy a dejar. Las de variabilidad, ¿cuáles son? El rango, que es la frontera más grande de todas, la frontera superior de la última clase menos la frontera inferior de la primera clase. Ese es el rango. Entonces el rango sería 1050.5 menos este de acá. ¿Qué me dice el rango? No me dice nada. Rango intercuartílico. El rango intercuartílico es el Q3 menos el Q1. Debemos calcular todos dos. Para eso, Q3, Q1. Q3, Q1, vamos a hacer el cálculo acá.
Recuerde, vamos a escribirlo aquí abajito. Q3. Si voy a calcular, vamos a hacerlo por acá. Si voy a calcular Q3 tengo que calcular a la izquierda 75% de 98. ¿Cuánto me da el 75% de 98? 73.5. Entonces eso está 73.5, está en la clase, acá se completa 1, 2, 3, 4 y 5, está en la clase 5. Clase 5. Entonces clase 5 comenzamos a usar. Q3 va a ser frontera inferior de donde está la clase. Entonces vamos a mirar frontera inferior de la clase 5, 550, más el valor que acabo de calcular, 73.5, el G, menos cuánto hay acumulado hasta la clase anterior, es este, por la amplitud, que es 100, entre la frecuencia de la clase donde está, sería este, donde está el cuartil 3. 63. Si voy a calcular el Q1 sería exactamente lo mismo. El Q1, 25%. Entonces, Q1, aquí lo estoy haciendo de forma un poco rápida, no tan rápida. 25% de 98. 25% de 98. 24.5, miro la clase, 24.5, está en la primera clase, 24.5. 24.5. Entonces, aquí sería, 1 va a ser igual, la frontera donde está la clase, esta, más cuántos datos tomé, cuántos datos me dio, más 24.5 menos la frecuencia de la clase anterior, no hay clase anterior, o frecuencia 0, frecuencia acumulada, por la amplitud, entre cuántos datos tiene esa clase tiene 25 datos. Y damos enter, 248,5. 248,5 es el Q1. Y con eso calculamos el rango intercuartílico. Q3 menos Q1. No tiene interpretación, esto da en kilovatios hora. Este también da en kilovatios hora. Viene ahora la varianza o la S cuadrado. Para la varianza utilizamos esta expresión que está aquí. Entonces la varianza, fíjense que necesito la frecuencia por la marca de clase al cuadrado. Aquí tengo la marca de clase, está al cuadrado, lo observa, y aquí vamos a ver que estoy multiplicando. Aquí está, aquí es al cuadrado. Cuando sumo me da esto, esta suma viene siendo esta primera suma de acá. Ahora voy a hacer este proceso de acá, ya tengo la suma, voy a hacerlo por acá. La varianza, que es la S cuadrado, sería la suma de FI MI al cuadrado, que es esta, menos N, ¿cuántos datos tengo? 98, por la media, que es esto, elevada al cuadrado, entre N menos 1, o sea, entre 97. Voy a escribir el 97 entre 97 y damos enter. Ahí está la varianza, esta varianza está en kilovatios horas al cuadrado. Si es la S, es la raíz de la varianza. Y si es el coeficiente de variación sería la desviación estándar entre la media.
La media la tenemos por acá. Esos son los cálculos de las medidas de variabilidad. Pues le invito a que calcule las medidas de forma. Aquí tiene que hacer unos cálculos adicionales. Por ejemplo, tener pendiente que el coeficiente de asimetría se calcula como suma, en este caso, FI, MI menos la X barra a la 3 dividido entre N desviación estándar a la 3. Entonces le tocaría calcular esta operación, hacerlo aquí de pronto en esta celda. Si va a calcular el coeficiente de apuntamiento, sería FI, perdón, este no va aquí, a ver si este me funciona. Bueno, cuando lo selecciono así no me sirve, pero bueno. Sería FI, MI menos X barra a la 4 sobre NS a la 4. Listo. Si usted mira, bueno, no me deja, hay que eliminar este paréntesis de acá. No me deja con el cursor. Bueno. Si observamos cómo son los datos, miren que aquí estas son las frecuencias acumuladas. Perdón, las frecuencias absolutas. Si usted grafica esto, se dará cuenta de que la frecuencia va disminuyendo y se va haciendo cada vez más pequeña. De hecho, fíjese aquí que cuánto nos dio la mediana. La mediana nos dio 425, voy a escribir de acá, 5. La moda es la menor de todas, luego viene la mediana y luego viene la media. Y observamos aquí que el gráfico o la distribución de los datos es unimodal. La moda es el valor más pequeño. Si usted la grafica o hace la gráfica, el histograma en la mente, se da cuenta que esa distribución es sesgada a la derecha. Es decir, que cuando calcule este coeficiente de asimetría, le debe dar positivo. Entonces le invito a que haga el cálculo y me comenta.